Be still and know that I am God. Amados hermanos, muy buenas noches, que el Señor les bendiga. Qué bueno poder estar nuevamente en sus hogares. Gracias por recibirnos en la intimidad del hogar. Les pedimos disculpas por el atraso que tuvimos en esta noche, pero fue una tarde muy corrida y gracias a Dios estamos ya acá pudiendo compartir la palabra del Señor. En esta noche, como siempre, queremos agradecerle de parte mía y de parte de mi esposa el hecho de que ustedes nos permitan poder entrar una vez más a sus hogares para compartir la palabra del Señor. Y en esta noche vamos a compartir un tema relacionado con las batallas, el tiempo de batallas que nosotros debemos de librar. Y para ello vamos a entregarle este tiempo a nuestro buen y poderoso Dios. Amado Padre, gracias. Gracias te damos en esta noche por tu bondad, por tu misericordia, por todo aquello, Señor, cuanto tú nos das, mi Dios. Gracias, Padre, porque nos permites una vez más estar reunidos en tu nombre, Señor, para alabarte, para bendecirte y para darte gracias, mi Dios, sobre todo aquello, Padre Santo, cuanto tú nos has permitido tener. Gracias porque una vez más tu Espíritu poderoso está en medio de nosotros y es tu Espíritu, Señor, el que nos permite en esta noche tener esta conectividad. Gracias porque sé que esta palabra no volverá vacía, sino que regresará con el fruto, Señor, para el cual tú en esta noche permites que la lancemos. Te damos gracias en el santo, en el bendito y en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, amén y amén. Para mí es muy importante en esta noche, mis amados hermanos, compartir este tema, puesto que este tema tiene mucho que ver con la palabra que el Señor nos dio el día domingo a la congregación, donde el Señor prácticamente estaba anunciando que se estaba iniciando, mis amados hermanos, un nuevo tiempo, un tiempo en el cual el tormento se acabó, el tormento terminó, y que prácticamente entrábamos en un nuevo ciclo de vida. Esto, mis amados hermanos, es maravilloso, pero es importante que nosotros también analicemos en qué consiste este tiempo y qué es lo que debemos de hacer. El Señor dijo que el tiempo de tormento se había acabado. Pero esto, mis amados hermanos, fue un anuncio. Esto fue una palabra que el Señor nos anuncia el término de una periodo de tiempo, de una estación en la cual nosotros debemos de cobrar acciones para que efectivamente este tiempo, libres de tormento, pueda venir a ser una realidad en nuestra vida. Porque cuando el Señor decreta algo o declara algo, paralelamente el reino de las tinieblas levanta una insidia en contra de nosotros. Y por eso me gustaría que usted me acompañe a la palabra del Señor. Y la palabra del Señor nos dice, mis amados hermanos, en el segundo libro de Samuel, capítulo 11, verso 1, nos dice: aconteció en la primavera, en el tiempo cuando los reyes salen a la batalla. ¿En qué tiempo sucedió esto, mis amados hermanos? En la primavera, en el tiempo que los reyes, mis amados, van a la guerra. Y dice: David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los hijos de Amón y sitiaron Rabá.
Y aquí nosotros nos damos cuenta, en base a lo que nos dice la bendita palabra de Dios, mis amados hermanos, nos damos cuenta que la palabra pues prácticamente nos está poniendo a nosotros, mis amados, un tiempo especial que declara que es un tiempo de guerra. Y aquí nosotros podemos partir para poder hacer un parteaguas y ver que existen tres clases, mis amados hermanos, de batallas. Y estas batallas son batallas tripartitas, batallas que son del cuerpo, que son del alma y que son del espíritu. Y cuando hablamos que son del cuerpo, pues obviamente, mis amados hermanos, son batallas que, refiriéndonos a la palabra que el Señor dio el domingo, batallas que pasan a través de los indicadores de estas batallas, indican debilidad física, indican enfermedades, indican adicciones de cualquier clase, indican, mis amados hermanos, ataques físicos, indican todo tipo de males que involucran al cuerpo. Y también podemos decir, mis amados hermanos, que son batallas que involucran al alma, porque son todas aquellas batallas que reducen las funciones de la mente, reducen las funciones emocionales y obviamente implican un resultado en nuestra voluntad. Resultado, mis amados hermanos, como temores, como incredulidad, como duda, como falta de perdón. Y todos estos, mis amados hermanos, son problemas que se suscitan en nuestra alma. También abarca, decimos por ser tripartita, abarca en el espíritu, puesto que la finalidad de una guerra espiritual, mis amados hermanos, tiene como razón de ser que nosotros estemos en oposición a todo aquel levantamiento que el reino de las tinieblas quiere hacer en contra de nosotros. Y lo quiere hacer en contra de nosotros, mis amados hermanos, para volver a recapturar nuestro espíritu. Y al decir recapturar nuestro espíritu, estamos pasando por las fases que hemos dicho, pasando por el cuerpo, pasando por las batallas del alma, con el objeto de que nuestro espíritu, mis amados hermanos, quede contristado, quede bloqueado, quede en medio de una insidia. Si usted me acompaña a la segunda carta de Pablo a los Corintios, en el capítulo 7, en el verso 1, de acuerdo a la versión de la Biblia de las Américas, dice: por tanto, amados, teniendo estas promesas, dice Pablo, limpiémonos de toda inmundicia de la carne y limpiémonos de toda inmundicia del espíritu, perfeccionando la santidad en el temor del Señor. Y entonces, mis amados hermanos, cuando hablamos de las batallas del espíritu, obviamente la guerra espiritual que quiere recapturar el espíritu humano inicia en nosotros, mis amados hermanos, a través de contaminaciones. Empieza con el espíritu contaminado. Esto no quiere decir que el enemigo pueda tocar nuestro espíritu, pero sí lo puede apagar a través de ponerle un cerco y dejarlo sin que pueda comunicarse con el Espíritu de Dios. Y una persona con el espíritu contaminado difícilmente podrá oponer resistencia a los embates del enemigo. Obviamente la meta del reino de las tinieblas es recapturar pues prácticamente a nuestro espíritu. Entonces sucede que las batallas del espíritu, mis amados hermanos, están basadas en todo aquello que reduce las funciones del espíritu humano por alguna contaminación. Léase idolatría, ocultismo, fornicación, guerra espiritual avanzada, etc. ¿Por qué el enemigo quiere atacar, mis amados hermanos, nuestro espíritu?
En primer lugar, porque el Espíritu, mis amados hermanos, tiene funciones fundamentales, tiene funciones vitales para nosotros, como lo son el adorar. ¿Y a qué me refiero con adorar? Acompáñeme al libro de Juan, al Evangelio según San Juan, capítulo 4, verso 23, donde todos ya conocemos, pero la hora viene, y la hora es cuando los verdaderos adoradores, como dice, adorarán al Padre en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque ciertamente a los tales el Padre busca. ¿Para qué? Para que le adore. Aquí prácticamente se está describiendo una función del Espíritu. Nosotros no podemos, mis amados hermanos, hacer realidad que el tormento se vaya a nuestras vidas si nosotros no estamos en la capacidad de adorar a nuestro Dios. Y usted me dirá, bueno, entonces la palabra que se dio el domingo no fue cierta. Sí, es ciertísima. Y es una anunciación de parte de nuestro Dios para nuestras vidas, pero nosotros debemos de cobrar acciones para que eso se haga realidad. ¿Por qué razón? Porque el enemigo va a estar poniendo marañas, barreras, barricadas, oposiciones, mis amados hermanos, para que esto no se haga realidad en nuestra vida. Para que tú en tu espíritu no puedas librar esa batalla del espíritu y que no puedas adorar. Amén, mis amados hermanos. La segunda función que podemos ver del Espíritu es guiar. ¿Y cómo así guiar? Vayamos a la palabra del Señor en el libro de Romanos capítulo 8, versos 12 y 14, donde dice, así que hermanos, como dice, somos deudores, no a la carne, para vivir conforme a la carne, porque si vivimos conforme a la carne, habremos de morir. Pero si por el Espíritu hacemos morir las obras de la carne, ¿cómo vamos a hacer morir las obras de la carne? Por el Espíritu. Entonces el resultado va a ser que vamos a vivir. Verso 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, los tales son hijos de Dios. Entonces, si nosotros hacemos morir por el Espíritu de Dios las obras de la carne, entonces viviremos y entonces seremos guiados por el Espíritu de Dios para que nosotros, mis amados hermanos, podamos librar la batalla, para que podamos tener la promesa, para que la podamos hacer realidad en nuestra vida. ¿Cuántos pueden decir amén? Y otra función que nos da el Espíritu, mis amados hermanos, es que a través del Espíritu humano nosotros podemos tener identidad de hijos de Dios a través de la relación con el Espíritu Santo. Ahí mismo, en el libro, en la carta de Pablo a la iglesia de Roma, en los Romanos, en capítulo 8, verso 15, dice, pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volveros otra vez al temor. ¿Y qué fue lo que dijo el Señor? Que se estaba terminando el tiempo del tormento. Y una de las principales manifestaciones del tormento es el temor. Pues no habéis recibido un espíritu de esclavitud para volver otra vez al temor, sino que habéis recibido un espíritu de adopción como hijos, la identidad, por el cual nosotros clamamos, Abba, Padre. Estas funciones del espíritu, mis amados hermanos, querramos o no, se van perdiendo cuando la contaminación se va incrementando. Entonces, es importante que para que el temor, para que ¿cómo se llama? Este tiempo de pánico, este tiempo de conflicto, de tormento, se vaya de nuestras vidas, es importante que nosotros quitemos toda contaminación en nuestro espíritu. Que las funciones del Espíritu, mis amados hermanos, como lo son adorar, guiar y tener la identidad en el Espíritu como hijos de Dios, se incremente para que se pierda, mis amados hermanos, la intensidad y cualquier maraña que el espíritu de tormento pueda o quiera hacer sobre nuestras vidas. Obviamente, mis amados hermanos, nosotros tenemos funciones.
así como el cuerpo, así como el alma y así como el espíritu tienen funciones en medio de un conflicto espiritual, también hay otras batallas que están ligadas al rol que nosotros desempeñamos en el cuerpo de Cristo. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo, mis amados hermanos, a todos aquellos roles que la palabra nos deja establecidos para nosotros porque son mandato de Dios o porque fueron instituidos por parte de nuestro Señor. Y estos roles nos hacen entrar en otro tipo de batallas, como por ejemplo las batallas de los profetas. La palabra que se dio el domingo fue una palabra profética. Y la batalla que tienen los profetas, podemos preguntarnos nosotros, ¿contra quién batallan los profetas? Pues simple y sencillamente los profetas pelean contra la falsa profecía, contra el espíritu de error, contra lo falso, contra el engaño, contra la adivinación, contra la manipulación. Entonces, nosotros, mis amados hermanos, para que la palabra profética se haga realidad en nuestra vida, debemos de ejercer una batalla también en el campo profético, aunque no seamos profetas, pero estamos a través del Espíritu peleando por esa palabra profética que el Señor lanzó en favor de cada uno de nosotros. Amén, mis amados hermanos. También existe la batalla de los sacerdotes. Y la batalla de los sacerdotes es aquella que pelea contra los impedimentos de la adoración y la presencia de Dios. ¿Contra qué pelea la batalla de los sacerdotes? Contra los impedimentos a que nosotros adoremos y a que se manifieste la presencia de Dios en nuestras vidas. Aunque Dios está en todas partes, mis amados hermanos, pongan mucha atención a esto, aunque Dios está en todas partes, no se manifiesta en todas partes. No sé si me están entendiendo. Dios se manifiesta, mis amados hermanos, en medio de su gloria. Y por eso Él nos da de su gloria para que nosotros le adoremos y para que nosotros podamos darle gloria y Él se manifiesta en nosotros, mis amados hermanos. Entonces es necesario que nosotros ejerzamos correctamente nuestro sacerdocio, para que ejerciendo nuestro sacerdocio de una manera adecuada, podamos nosotros librar la batalla como sacerdotes, para que la presencia de Dios se mantenga en nuestras vidas y para que la capacidad de adorar pueda ser una realidad. Amén, mis amados hermanos. Mire, ¿por qué decimos que Dios nos da de su gloria? Porque si Él, mis amados hermanos, no nos diera de su gloria, nosotros no podríamos darle gloria si no recibimos de su gloria. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros estamos bajo la gloria de Dios, entonces, algo de lo que enseñábamos el día miércoles, se implanta el sistema del reino de Dios, y cuando se implanta el sistema de Dios, sucede, escuche bien, sucede lo que es imposible. Lo que es imposible se hace realidad. Y cuando tú estás bajo la operación de un espíritu de tormento, mi amado hermano, pareciera que fuera imposible cualquier acción. Pareciera que ese escenario de vida en el cual estás metido, muy difícilmente puede cambiar de rumbo, de acción. Parece que tus días están destinados a terminar bajo esa dirección. Por eso es importante que nosotros peleemos como sacerdotes para que a través de que recibamos de su gloria, al darle nosotros gloria, se pueda instaurar en el escenario de nuestra vida, mis amados hermanos, prácticamente el sistema del reino de Dios, una dimensión del reino de Dios. ¿Para qué? Para que ahí suceda lo imposible. El tormento, mis amados hermanos, se tiene que ir de tu vida, pero tú tienes que pelear tu batalla. Amén. Y también tenemos batallas como las batallas de los reyes. Y esta batalla de los reyes es una pelea por la pseudoautoridad,
y por conquistar territorios, mis amados hermanos. Pseudo-autoridad, ¿a qué nos estamos refiriendo? A pelear para que sea efectiva la autoridad que hemos recibido de parte de nuestro Dios para hacer realidad las promesas de Dios sobre nuestras vidas. Y por eso decíamos que es un tiempo de batalla, mis amados hermanos. En la vida existen tiempos en los cuales las batallas, mis amados hermanos, son muy complejas. Y aparte de ser sumamente complejas, son sumamente peligrosas. Y por eso, mis amados hermanos, es importante que nosotros seamos entendidos en los tiempos y que aprendamos a discernir los tiempos y a discernir las batallas. Cuando nosotros empezamos a discernir las batallas, mis amados hermanos, ¿qué es lo que nosotros debemos de entender de una batalla? Obviamente, lo primero que debemos de saber reconocer es que las batallas que envía el reino de las tinieblas se levantan en contra de nuestra autoridad como reyes del Dios Altísimo. Lo primero que se quiere o lo primero que se ataca en una batalla espiritual, mis amados hermanos, es maniatar la autoridad. Y tú y yo tenemos delegada poder y autoridad como reyes del Dios Altísimo. Pero cuando nosotros no estamos en las funciones del espíritu de adorar, de tener intimidad y de tener identidad, mis amados hermanos, y de recibir guianza del Espíritu Santo, entonces nuestra autoridad va a estar mermada. ¿Qué pasa en un tiempo de batalla? Cuando nosotros estamos en un tiempo de batalla, lo importante de este tiempo es que no nos quedemos con los brazos cruzados, mis amados hermanos. Que nosotros no nos quedemos en la casa, sino que nosotros salgamos al campo a ejercer nuestra autoridad. ¿Y a qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo al versículo inicial que leímos en esta noche, que cuando es el tiempo que los reyes van a la guerra, dice que David se quedó en casa y perdió y se metió en una batalla que le trajo muchas malas consecuencias. Dios, mis amados hermanos, no quiere que nos quedemos en el lugar equivocado. Dios quiere que Dios no quiere que nos quedemos ni en el lugar equivocado, ni en el tiempo equivocado, ni con la persona equivocada, tal como le pasó a David. Dios quiere que en el tiempo de guerra nosotros vayamos, mis amados hermanos, al lugar correcto, con las personas correctas, a ejercer todo aquello cuanto Dios nos ha mandado, para lo cual nos ha preparado y para lo cual nos está enviando. Amén, mis amados hermanos. Y entonces estas son las situaciones que nos pueden llevar a perder una batalla crucial en nuestra vida. ¿Qué situaciones? Dejar de hacer todo aquello cuanto Dios nos ha mandado a hacer. Volvemos al versículo que leímos inicialmente. En el segundo libro de Samuel, en el capítulo 11, verso 1, en el tiempo de la primavera, dice ahí, en algunas versiones. En otras dice en el tiempo en que los reyes van a la guerra, por lo cual se puede deducir o se puede analizar automáticamente que el tiempo de guerra se está refiriendo, o el tiempo de la primavera se está refiriendo al tiempo de la guerra, se está refiriendo a un ciclo. Es un tiempo, mis amados hermanos, en el que nosotros no podemos quedarnos en la casa como se quedó David en Jerusalén. Obviamente hoy no vamos a hablar de David y de Betsabé, lo que sucedió en ese pasaje que se describe en el segundo libro de Samuel, sino que hoy vamos a ver, vamos a analizar, mis amados hermanos, cómo David no supo discernir el tiempo de la batalla. A pesar de que él era un guerrero, no supo discernir ese tiempo. ¿Por qué, mis amados hermanos? Porque no estaba lleno del Espíritu.
estaba afectado, estaba mermado en sus fuerzas, estaba mermado en su autoridad, estaba mermado en su identidad como hijo de Dios, no estaba siendo guiado por el Espíritu de Dios, no estaba en capacidad de adorar. Y como leímos, estaba viviendo en la carne y por lo tanto, viviendo en la carne, estaba a punto de perecer, tal como dice Pablo a la iglesia de Corintios. Entonces, mis amados hermanos, la cultura espiritual que tiene que ver con la batalla, mis amados hermanos, la batalla espiritual, esta cultura se alimenta, mis amados hermanos, no de tradiciones, sino se alimenta de definiciones claras que debemos de tener activas en nuestro espíritu como hijos de Dios, como reyes, como sacerdotes, como profetas, con la identidad de lo que Dios ha hecho en nosotros y para lo cual nos llamó. Mucha gente se alegra de que tiene llamado de Dios. Mire, yo le quiero decir una cosa, todos tenemos llamado de Dios. ¿Y sabe para qué sirve el llamado? Para comprometerte. El llamado te compromete, porque si tú no cumples la función para la cual te llamaron, entonces no estás ejerciendo el papel correcto y no sirves, en pocas palabras, no estás sirviendo a Dios en una manera correcta. Mire, mi amado hermano, en el tiempo de recoger las cosechas, los reyes tenían que salir a defender sus territorios. ¿Para qué? Para defender que las cosechas de sus súbditos o de su pueblo no fueran robadas. Y Dios nos ha dado palabra, y Dios nos ha dado promesa. Y entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que defender eso que queremos cosechar en nuestra vida. ¿Y cuál fue la promesa? ¿Cuál fue la palabra? ¿Cuál fue la orden? ¿Cuál fue la instrucción? La instrucción fue, mi amado hermano, que el tiempo de tormento se acabó. Pero si no hacemos nada, estoy seguro que el tiempo de tormento seguirá. Porque Dios hizo su parte y ahora nos toca a nosotros ejercer nuestra autoridad. En Apocalipsis capítulo 1, verso 5 y verso 6, si usted me acompaña, mi amado hermano, la palabra del Señor nos dice: y de Jesucristo, el testigo fiel, el primogénito de los muertos y el soberano de los reyes de la tierra, al que nos amó y nos lavó de nuestros pecados con su sangre. ¿Y qué dice? Esto es glorioso. Y nos hizo reyes y sacerdotes para Dios, su Padre. A Él sea la gloria, el imperio, por los siglos de los siglos. Amén. Mire, mi amado hermano, usted me podrá decir, bueno, ¿y qué tiene de glorioso eso? Que aquí está el atributo que Dios hizo de nosotros. El atributo que Dios nos otorgó. Nos hizo reyes y sacerdotes. Pero eso nos implica, mis amados hermanos, una función, una responsabilidad. Nos demanda una capacidad de acción, una capacidad de ejercer aquello, mi amado hermano, que quizás no nos guste hacer, pero que lo debemos de hacer porque Él nos está dando una orden. Entonces, si somos reyes y la primavera existe en las dimensiones espirituales, pero no estamos hablando de la primavera demagógica y política que ha estado sonando desde hace rato en nuestra nación. Estamos hablando de los conceptos divinos y los conceptos y no de los conceptos adulterados. Cuando hablamos de primavera, mis amados hermanos, es un tiempo de renuevo, es un tiempo, mi amado hermano, en la cual en las dimensiones espirituales hay muchas cosas que nosotros debemos de ejercer, pero para eso tenemos que desligarnos de toda operación del espíritu de tormento en nuestras vidas. Esto quiere decir que tenemos funciones o tenemos asignaciones de parte de Dios que debemos cumplir en los llamados tiempos.
de nuestras batallas espirituales. Ahora, hagamos una analogía de lo que es la cultura de los reyes. Dios, mis amados hermanos, no había escogido rey para su pueblo, pero escogió rey para su pueblo ante la petición de su pueblo. Pero lo escogió con una visión de autoridad, mis amados hermanos, con la meta de que ese rey, que ese hombre de Dios, conquistara otros reinos y que entendiera que iba a ser el pionero de las victorias de las batallas de los reyes en los tiempos de primavera. ¿A qué me estoy refiriendo? Me estoy refiriendo que esa es la instauración de una cultura de rey que Dios instauró en todos los hombres. Todos nosotros, mis amados hermanos, hombres y mujeres, tenemos, mis amados hermanos, si somos hijos de Dios, esa cultura, no solamente de reino, sino de rey. ¿Para qué? Para que ejerzamos esto. Pero ¿qué vemos a la luz de la palabra? Que este primer rey, el rey Saúl, todos conocemos su historia, no cumplió. El segundo rey, David, debía de seguir trasladando la cultura de batallas de reyes en el tiempo de la primavera, pero vemos lo que pasó. Y la siguiente batalla le correspondía al tercer rey, al rey Salomón, el cual sí era consciente de este tema. ¿Y por qué digo que sí era consciente de este tema? Porque en el libro de Eclesiastés capítulo 3 verso 8 dice que hay un tiempo de amar, que hay un tiempo de aborrecer, que hay un tiempo de guerra y que hay un tiempo de paz. Entonces él, por la intimidad, por dejarse llevar por la guianza del Espíritu Santo y por la identidad que tuvo cuando estaba en ese momento de unción y de acercamiento y de intimidad, pudo discernir los tiempos. Y entonces, mis amados hermanos, el tiempo de la paz, obviamente, era el otoño, si nos vamos a las estaciones, pero el tiempo de la guerra para los reyes, mis amados hermanos, obviamente es la primavera. Y cuando nosotros vemos en el capítulo 19 de Apocalipsis y en el verso desde el 11 al 16, pero haciendo énfasis en el verso 16, donde relatan a nuestro Señor Jesucristo, donde dice que en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre, Rey de Reyes y Señor de Señores. ¿A qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que Cristo Jesús trae el nombre de un sistema inscrito en su muslo. Ese sistema es el sistema de Rey de Reyes, el cual se refiere en términos reales y también abarca términos militares. Revela a un sistema, ponga mucha atención, que para formar parte de este sistema nosotros tenemos que haber salido en el tiempo de la primavera. ¿A qué? A pelear contra otros reyes. De manera que nosotros, al salir en el tiempo de la primavera a pelear con otros reyes, mis amados hermanos, nosotros tenemos la obligación de conquistar a estos reyes para derrotarlos, y al derrotarlos nosotros nos convertimos en rey, con minúscula, de reyes. No sé si usted me está entendiendo. Tanto tú como yo somos rey de reyes con R minúscula. ¿Por qué? Porque la consigna del rey de reyes con mayúscula, rey, nuestro Señor Jesucristo, la consigna que tiene en su muslo es transmitir a todos sus reyes y sacerdotes que tienen que enfrentar a los reyes que los están atormentando y los tienen que vencer y los tienen que conquistar para convertirse en el rey sobre el rey del temor, sobre el rey del tormento. No sé si estamos entendiendo. Si usted está entendiendo, diga amén. Escriba amén ahí en el chat. Muchos piensan que esto que estoy diciendo, mis amados hermanos, es una blasfemia, pero no es una blasfemia.
Cristo Jesús te hizo rey para que tú te enseñorees. Escucha bien, no sobre los miembros de tu congregación, para que tú te enseñorees del rey que te hace caer en pecado y que tú seas rey sobre ese rey del pecado vencido. Porque escrito está en la palabra que el que hace pecado se convierte en ¿qué? En siervo del pecado. Y si nosotros somos reyes vencedores y victoriosos de Cristo Jesús sobre el pecado, entonces el pecado va a estar a merced nuestra. ¿Estamos entendiendo, mis amados hermanos? La pregunta es, ¿cuáles reyes? ¿Qué reyes son los que van a estar debajo de nosotros? Aquellos reyes que hemos conquistado, que hemos derrotado, aquellos que quisieron en algún momento de nuestra vida dominarnos en alguna de las áreas de nuestra vida, a través de esclavitudes de vicio, del sexo ilícito, de los apetitos desordenados, a través de adicciones, a través de la mentira, del robo, de la pereza, de la apatía, de la adivinación, del ocultismo, de la fornicación, etcétera, etcétera, etcétera. Yo le doy gracias al Señor, porque el Señor dijo, mis amados hermanos, que viene un tiempo de otoño sobre nuestra vida, al terminarse el ciclo del tormento sobre nuestras vidas. Pero para entrar al otoño, tenemos que librar bien nuestra primavera. Tenemos que pelear. Es tiempo de que nosotros nos quitemos todo yugo. Y los yugos los podemos quebrantar única y exclusivamente a través de la unción. Porque escrito está que acontecerá aquel día, que en ese día será quitada su carga, la carga del opresor, sobre tu hombro. Y que a consecuencia de la unción del Espíritu de Dios, se quebrantará su yugo, se pudrirá el yugo. ¿El yugo de quién? El yugo de aquel tirano que nos estuvo oprimiendo, aquel que nos estuvo atormentando. Amén, mis amados hermanos. Miren, el tiempo de la batalla tiene dos puntos de vista o dos perfiles. El primero es que tiene un perfil astronómico. Uy, aquí ya se puso fea la cosa. No. Cuando hablamos de primavera, es una estación del año que astronómicamente, mis amados hermanos, comienza en el equinoccio de primavera y termina con el solsticio de verano. ¿Qué quiere decir esto? Que hay una transición de tiempos, fechas en nuestra vida donde se han repetido las mismas batallas. En pocas palabras, fechas en las que se han repetido ciclos. Y a través de las batallas del Espíritu, mis amados hermanos, nosotros podemos romper con estos ciclos que surgen para robarnos lo que el Señor ha prometido en un nuevo ciclo de vida. Si tú no haces nada al respecto ante la anunciación de nuestro Dios de que es un tiempo para estar fuera de la opresión del espíritu de tormento, entonces es un tiempo en el cual tú tienes que pelear, mi amado hermano, tienes que transicionar y tienes que derribar estos ciclos. Cuando se repiten las batallas cíclicas, se convierten en batallas crónicas. Y esto siempre lo digo yo. Si tú no haces caso a los ciclos que estás viviendo, donde el enemigo te está usurpando, esto se va a volver, mi amado hermano, en una batalla crónica. Y cuando se repiten, mis amados hermanos, estas batallas crónicas, el objetivo de esto es que el rey se quede en casa y que el rey no salga a la guerra. Hoy es un reto de parte del Espíritu de Dios que te dice que te levantes. Es un tiempo en el cual el Señor te dice,
Sí, sé que te está doliendo, sí, sé que estás padeciendo, sí, sé que has tenido restricción en tu economía, sí, sé que quizás no tienes trabajo, que quizás las ventas no están caminando bien, sí, quizá que estás expuesto a muchas presiones, tal vez estás metido bajo opresiones, agobios, sientes que tu entendimiento no te da, sientes que tu mente no, tu capacidad con la cual el Señor te ha revestido está maniatada. Yo te digo, es tiempo de pelea, es tiempo de que tú te quites eso. Y el segundo perfil o el segundo punto de vista ya no es desde el punto de vista o desde el ángulo astronómico, sino desde el punto de vista biológico. Hablando biológicamente, la primavera quiere decir que es un tiempo de florecer, es un tiempo de rejuvenecernos, es un tiempo de cobrar vigor, es un tiempo, mis amados hermanos, en el cual nosotros podemos tener fuerzas como las fuerzas de la juventud de la vida. La palabra primavera, mis amados hermanos, es sinónimo de renacimiento, es sinónimo de renovación, es sinónimo de restitución, es sinónimo de florecimiento, es sinónimo de juventud, etcétera. Y esto tiene que ver con dos facetas. Vayamos a lo que nos dice la palabra del Señor en la segunda carta de Pablo a Timoteo, en el capítulo 2, verso 22, donde Pablo le dice a Timoteo y le da instrucciones claras y precisas. Oye, ¿cómo le dice? Oye de las pasiones juveniles y sigue la justicia, sigue la fe, sigue el amor, sigue la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. En pocas palabras, rompe con todo aquello que te está teniendo prisionero y que te está mermando las fuerzas que la primavera el Señor quiere que puedas obtener. Ahora, miren lo que dice la palabra del Señor en Eclesiastés 12:1. Y esto es maravilloso. Donde dice, acuérdate pues de tu Creador. ¿Cuándo? En los días de tu juventud. O sea que de viejo ya no me puedo recordar. Claro que sí, pero lo que tienes que hacer es tomar la actitud de despojarte de todo agobio del enemigo para que esas fuerzas de juventud vengan a tu espíritu, para que puedas estarte acordando constantemente de tu Creador antes de que vengan los días malos y se acerquen los años en que digas, no tengo en ellos placer. En el Señor todos los días están dados para que nosotros tengamos placer en Él. ¿Estás escuchando, mi amado hermano? El problema es que cuando hablamos de placer, nosotros enfocamos nuestros placeres en la esfera material. Y no debemos de olvidar en lo que yo he insistido mucho, en que nosotros somos un espíritu que fue enviado a la esfera material a vivir en un cuerpo, a cumplir una misión. Pero tú esencialmente eres un espíritu. Por lo tanto, tus deleites y tus placeres deben de estar en la esfera espiritual. El deleitarte en tu Dios, el deleitarte en tener intimidad con el Espíritu de Dios, un placer espiritual, va a hacer que todo en la esfera material esté en una manera correcta. Mira, mi amado hermano, hay mucho que hablar acerca de estas instrucciones. Nosotros tenemos un regalo muy grande como reyes y sacerdotes. El Señor nos ha otorgado libertad. El tormento se levanta en contra de la libertad que Dios nos ha dado. Y por eso es que nosotros debemos y tenemos que cuidar la libertad que tenemos en el Señor. El enemigo piensa
que aún tú y yo le pertenecemos. Por eso en los evangelios dice que cuando es echado fuera el espíritu inmundo, el hombre fuerte armado de una casa, cuando anda en los lugares secos y desiertos, buscando reposo y no lo encuentra, dice, volveré. ¿Por qué? Porque el enemigo piensa, el espíritu de tormento piensa que nosotros somos su pertenencia. Entonces, mis amados hermanos, cuando nosotros tenemos una vida correcta, cuando nosotros vivimos una vida librando la batalla en el espíritu por la libertad, mi amado hermano, nosotros debemos de vivir bajo la consigna que Pablo dice, que todo nos es lícito, pero que no todo nos conviene. Que nosotros debemos de tener la decisión de hacer o de no hacer de todo. ¿Para qué? Para no dejarnos dominar por ninguna de las cosas que el atormentador o que el espíritu de tormento quiere ejercer sobre nuestras vidas. En pocas palabras, nosotros, mis amados hermanos, somos los responsables de nuestra libertad y por eso nosotros como reyes y sacerdotes debemos de salir a la guerra en el tiempo de nuestras batallas. Este es un tiempo de batallas. Este es un tiempo, mi amado hermano, en el cual nosotros debemos de andar discerniendo todo nuestro entorno, todos los eventos que suceden en nuestro entorno, en nuestra nación, en nuestro continente, en el mundo. ¿Por qué? Porque son tiempos de batallas espirituales, son nuestras batallas. Somos responsables, mis amados hermanos, de nuestra libertad y por eso debemos de salir a la guerra. En nuestra primavera, nosotros, mis amados hermanos, que es el tiempo de batalla, no debemos quedarnos en casa como se quedó David. Por eso, cuando nosotros hablamos de tiempo de libertad, definimos que la libertad está compuesta por 3 etapas. La primera, que es a través de la liberación, y cuando decimos liberación, estamos hablando del poder de Dios que se manifiesta en favor de un necesitado para romper con todo aquello que lo ha ligado. Dios actuando en nuestro favor. La segunda etapa es cuando la persona es declarada libre y es la voz de un ministro que certificó de parte de Dios que la persona ha quedado libre. El ministro actuando en la unción del poder de Dios por medio de la liberación. Y la libertad, mis amados hermanos, que es la tercera fase, es nuestra responsabilidad de conservar ese estatus. Todo lo que nosotros hacemos actuando, no dejándonos, mis amados hermanos, enlazar ni dominar por aquellas cosas que no son lícitas, pero que no son provechosas para nosotros. Entonces, ¿qué otra batalla tenemos que librar para permanecer en libertad? Pues simple y sencillamente la batalla que debemos de librar día con día, mis amados hermanos, es la batalla por la consagración. Todo creyente, todo hijo de Dios, tú y yo, nosotros, después de haber sido redimidos, deberemos santificarnos porque en Él sea hombre o sea mujer, en la persona todavía existe la contaminación del pecado. En él o en ella siempre va a existir contaminación. Por eso, en Cantares, mira, a mí me gusta esta cita porque en el libro de Cantares, capítulo 2, versos del 10 al 13, mire cómo dice tan maravillosamente: mi amado habló y me dijo, levántate, amada mía, hermosa mía,
y ven conmigo. Pues mira, ha pasado el invierno, ha cesado la lluvia y se ha ido. Han aparecido las flores en la tierra, ha llegado el tiempo de la poda y se oye la voz de la tórtola en nuestras tierras. La higuera ha madurado sus higos y la vides en flor han esparcido su fragancia. Y como dice, levántate, amada mía, hermosa mía, y ven conmigo. ¿Y qué es esto? Esto es ni más ni menos, mi amado hermano, que es un tiempo de consagración. Es una batalla por nuestra consagración. Es un tiempo de poda. Es un tiempo en el cual debemos de separarnos de la levadura que leuda la masa. Es un tiempo, mis amados hermanos, en que debemos dejar podarnos por el Señor para aislarnos de los espíritus receptores que nos inducen al mal. Esto significa, en pocas palabras, que es un tiempo de quitarle los derechos legales al enemigo. Y mira, mi amado hermano, realmente el enemigo está batallando por muchas cosas. El enemigo quiere quitarte todos los privilegios que Dios te ha dado. Y por eso nosotros tenemos que estar claros en la batalla que nosotros debemos de liberar, mis amados hermanos, para poder permanecer en un nivel de consagración acepto a nuestro Dios. Por eso, la palabra del Señor nos recuerda a través de el consejo de Pablo a Timoteo, donde le dice en la segunda carta, en el capítulo 1, en el verso 6 y en el verso 7, por lo cual te recuerdo que avives el fuego del don de Dios que hay en ti, por la imposición de mis manos, porque no nos ha dado Dios un espíritu de cobardía, sino que nos ha dado un espíritu de poder, de amor y de dominio propio. Mi amado hermano, hay mucho que hablar sobre este tema, pero por motivo de tiempo, yo quiero dejarlo acá. ¿Por qué? Porque quiero gastar los minutos que me quedan ministrando en esta noche. Y quiero pedirle, ahí donde usted está, mi amado hermano, que cierre sus ojos. Y no porque al cerrarlos va a bajar más unción, no. Cierre sus ojos para no distraerse. Cierre sus ojos, mi amado hermano, para estar, mi amado hermano, en sintonía con el Espíritu de Dios. Porque en esta hora la unción del Santo está bajando, está siendo derramada, porque es tiempo de primavera en el cual tú tienes que salir a la guerra para que puedas entrar en el tiempo del otoño en el cual el que te atormenta, el que te ha atormentado, el que tiene la consigna de no dejarte en paz en la noche, de día, en tu trabajo, en tu estudio, en tu actividad, en tu ministerio. Mi amado hermano, es tiempo en que tú le pidas al Padre en esta noche que te permita poder adorarle, poder recibir de su guianza, poder recibir de Él todo aquello que nos da identidad de hijos guerreros, de hijos victoriosos. Por eso, amado Padre, en esta hora yo vengo a poner a tu pueblo en tus manos, mi Dios, en tu presencia, Padre. Porque tú nos escogiste, mi Dios. Porque tú nos levantaste, mi Dios. Porque a ti te plació conformar una nación de reyes y sacerdotes. Reyes y sacerdotes, no para sí mismos, sino para estar al servicio de ti, Señor. Para estar consagrados a ti, mi Dios. En
el nombre de Cristo Jesús. En esta hora vengo a declarar que una unción libertadora empieza a descender sobre cada hogar donde está entrando esta señal. Y que tú vienes a tomar control, Señor, de todo lo que está pasando. Que tú vienes a tomar control, Señor, de espíritus receptores, de espíritus que no quieren ceder ni un lugar porque están en derecho de posesión de un oikos. Pero hoy vengo a quebrantar ese derecho. Hoy vengo a tomar autoridad, mi Dios, y vengo a echar fuera de todo oikos familiar de mis hermanos. Por los méritos de Cristo en la cruz del Calvario, por el poder que emana de su sangre derramada en la cruz del Calvario, con la cual nos redimió, nos compró y nos libertó, vengo a declarar que todo aquello que te ha estado agobiando de día y de noche, hoy se rompe. Hoy se rompe en tu vida. Todo aquello que se vino a enseñorear, todo aquello que vino a ejercer una presión de dominio sobre tu vida, hoy queda sin efecto. Hoy queda plena, total y absolutamente sin efecto. Toda estructura del espíritu de tormento que te agobia despierto, trayéndote sueño, que te despierta cuando es hora de dormir, que te roba el entendimiento cuando tienes que ejercer tus funciones en tus labores, y que cuando tienes que descansar te pone ansiedad. Hoy te vas, hoy te vas, hoy te vas por los méritos de Cristo. Suelta al pueblo, suelta al pueblo. Huye, 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 huye en el nombre de Cristo Jesús, porque escrito está que si el Hijo del Hombre os libertare, seréis verdaderamente libres. Hoy, espíritu de tormento, no puedes intrometerte en la operación del Espíritu de Dios, porque hoy el Espíritu de Dios está avivando el espíritu de los hijos de Dios, porque hoy el Espíritu de Dios está levantando el espíritu de las hijas de Dios, porque hoy el Espíritu de Dios está encendiendo el espíritu de los hijos de Dios, porque les está permitiendo tener una coinonía para adorar, les está reanimando la identidad, los está guiando a la unción, para que en la unción, para que en el espíritu puedan ser esos adoradores en espíritu y en verdad, y adorando al Dios Todopoderoso, al Dios merecedor de toda la honra y de toda la adoración. Tú no tengas absolutamente nada que hacer en sus vidas, porque el Rey de Reyes ya decretó el fin de la época del tormento para que se establezca una época de paz, una época de prosperidad, una época de retribución, una época de restitución, una época de consagración, un tiempo de edificación, un tiempo de identidad y de intimidad con nuestro Dios Todopoderoso. Un tiempo de sanidad, un tiempo de prosperidad, un tiempo de vida, un tiempo de salud, un tiempo de gozo, un tiempo de sembrar para tener cosecha el día de mañana, un tiempo de compartir, un tiempo de dar, un tiempo de ser felices, un tiempo de instruirnos en la palabra de Dios. Eso es lo que el espíritu de tormento te ha estado robando, pero hoy, dice el Señor, ratifico mi palabra dada a mi pueblo, porque es un tiempo de libertad. En el nombre de Cristo Jesús, recibe la administración del Dios Todopoderoso sobre ti. Recibe, recibe, recibe. Sé libre, sé libre, sé libre. Sé libre de toda enfermedad, sé libre de todo agobio, sé libre de todo diagnóstico, sé libre de toda consigna, sé libre de toda opresión, sé libre de toda deuda, sé libre de toda esclavitud. Hay mujeres
que están diciendo, no puedo dejar esto, no puedo dejar esto, no puedo romper con esta relación, me cuesta. Hoy el Señor te da la facultad para que el tormento que te ha traído esa relación se rompa definitivamente en tu vida, en el nombre de Cristo Jesús. Porque hoy no hay problema tan grande, dice el Señor, que yo no pueda vencer. Porque ese problema, porque esas personas, porque esas palabras, porque esa constante opresión que el espíritu de tormento está trayendo a tu vida, en el escenario de tu vida, tú sabes a qué me refiero, tú sabes a dónde me estoy dirigiendo, dice el Señor. En tu espíritu hoy pongo, sí, a ti, dice el Señor, porque tú dijiste, ¿a mí, Señor? Sí, a ti, dice el Señor. Hoy cambia tu tiempo, dice el Señor, porque es tiempo de consagración, es tiempo de libertad, es tiempo de bendición. Padre, ahora derrama de tu Espíritu poderoso, Señor. Derrama de tu Espíritu poderoso sobre mis hermanos, mi Dios. Para que, mi Dios, esa unción venga a sellar y a quebrantar definitivamente el yugo de opresión sobre la vida de mis hermanos. Y sigue, Espíritu de Dios, en esta noche ministrando a mis hermanos. Aún cuando esta transmisión termine, tu Espíritu seguirá ministrando a tus hijos, mi Dios, con paz. Porque hoy empieza un tiempo de paz, dice el Señor. Un tiempo de paz que no está en función de la cantidad de horas que tengas, que no está en función en la cantidad de dinero que tengas, que no está en función de las posesiones que tengas, sino que está en función al tiempo de intimidad que tú tengas conmigo, dice el Señor. Gracias, Padre. Sello esta palabra, mi Dios, y declaro que esta palabra trasciende, mi Dios, hasta los lugares recónditos donde ni siquiera yo me puedo imaginar que está llegando. Gracias, gracias, Padre. Gracias, Hijo. Gracias, Espíritu Santo. En el nombre de Cristo Jesús, te damos las gracias en esta noche, mi Dios. Gracias en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Mis amados hermanos, muchas gracias por dejarse ministrar por la palabra poderosa del Señor, por el Espíritu de Dios. No pierda este tiempo, no se vaya a conectar a una novela, no se vaya a conectar a algo, a una discusión. Siga en esa atmósfera que el Señor le ha ministrado en esta noche, para que el tormento solo quede como un mal recuerdo y como un tiempo que nos dejó enseñanza. Que la paz de Dios esté sobre todos y cada uno de ustedes, y nos estamos viendo el próximo domingo a partir de las 10:30. Llegue a la casa del Señor, llegue a gozarse, llegue a testificar con los hermanos. Gócese, porque el Señor ha preparado esa casa para usted, que es su casa. En nombre de mi esposa, en nombre mío, reciban un cordial saludo, y aprovechamos la oportunidad para enviar un saludo de bendición y de felicitación a nuestra amada hermana Élida, que el día de hoy está cumpliendo años. Élida, que el Señor te bendiga. Mis amados, bendiciones. Hasta el domingo. La paz de Dios sobre ustedes.